estaba viendo un contraste entre el mundo de la nobleza y el mundo de los campesinos es muy marcado en estas miniaturas, pero en la representación de los distintos meses del año siempre os vais a encontrar con lo que os dije antes, la carroza del sol y alrededor de él los signos del zodíaco del mes correspondiente. ¿Cuáles estáis viendo aquí? Vuelvo a preguntar. ¿Alguien es del mes de mayo? Aries y Géminis. No, es Tauro, Tauro y Géminis. Tauro y Géminis, ¿de acuerdo? Y esos son, acordaros que se cambia de signo zodiacal alrededor del 20, 21, no hay un día exacto, normalmente es el 21 de cada mes. Entonces, mayo empieza bajo el signo de Tauro y termina bajo el signo de Géminis. Así que sabemos, viejo, que esto pretende ser la representación de mayo, una escena de la aristocracia. Y mirad la moda, cómo visten, cómo se adornan las damiselas de la corte. Y ahí tenéis muy bien plasmado el ideal de belleza femenina de entonces. Pieles muy pálidas, muy blanquecinas, pero con las mejillas con un suave rubor, frentes completamente despejadas. En aquella época no se llevaban para nada los flequillos en las mujeres. El ideal es que se diera una frente muy amplia y para ello se recogían el pelo muy tirante hacia atrás y parece ser que en algunos casos hasta se lo llegaban a depilar y a cortar para que la frente, fijaros, parece extraño conforme a los gustos de hoy, para que la frente fuera más amplia todavía. Y luego ese cabello trenzado se podía envolver en distintos tocados de un solo cono a manera de capirote, de dos cuernos o cornetes a los lados envuelto en el velo, como veis en la chica vestida de verde que aparece justo ahí en el centro. Mirad los generosos escotes y ya veis cómo en ese ideal frágil, delicado de belleza femenina, los hombros son estrechos, los senos son redonditos, firmes, pero pequeños y elevados, la cintura es muy estrecha también y luego las caderas son generosas, son amplias y el vientre, evocando la maternidad anhelada por la mayoría de las mujeres, está también, aunque no estén embarazadas, por supuesto, todavía un poquito abombado. Os doy esos detalles porque todavía en la pintura mucho más realista del gótico flamenco lo vais a encontrar y lo notaréis en la representación con cara pasmosamente realista de la Eva de Jean Van Eyck en El político de Gante. Así que a ver si estas cosas no se os olvidan porque forman parte de un ideal de mundo y de belleza de los tiempos. Ahí son, y ahí tenéis la moda entre los jóvenes caballeros y entre las mujeres. Y pensad que en las cortes, tanto borgoñonas como flamencas, como italianas de la época del 480, una de las misiones de los pintores de corte era diseñar los trajes para los desfiles, para los festivales, para las grandes ceremonias de la época. Así que, por favor, no vayáis a creer que esto es un invento de los hermanos Limbourg. La gente rica le gustaba vestir de esta manera. Y notad el contraste con la gente campesina, con la gente pobre. ¿A qué mes del año? Si ya sabéis, los que forman parte del invierno, empieza a finales de diciembre, enero, febrero, hasta finales de marzo. Ya visteis la escena de enero por la nieve que estáis viendo pintada aquí. ¿Qué mes pensáis que puede ser este? Es febrero, uno de los meses más fríos en Europa. Como veis, la nieve ha cubierto los bosques y los campos. Que no os pase desapercibido ese detalle. Esta es quizás la primera pintura europea en donde se representa la nieve y su textura en una forma tan convincente, en donde se representa un cielo invernal completamente encapotado, grisáceo,
cenizo amenazando con una nueva tormenta, y lo que es más fascinante todavía, si lo vierais de cerca y a detalle completo, veríais que la cabaña de madera de esta hacienda campesina, los campesinos son más pobres que la gente de la nobleza, pero esta es una familia que ha sabido apañarse bien, que tiene su redil de ovejas, que tiene sus toneles de vino, que tiene sus colmenas de miel ahí detrás, como veis, que tiene una cerca de mimbre envolviendo toda la propiedad para protegerla de las alimañas de los bosques. Esta familia campesina tiene encendido el fuego de la chimenea, y el humo de esa chimenea sale por la parte superior de la caseta y aparece magníficamente representado por los hermanos Limburg. Aquí tenéis justamente una de las pruebas mayores de cómo se están aproximando a esa plasmación del mundo, la naturaleza tal como es, que ambiciona o que ambicionará, como digo, en futuro, la nueva estética del gótico flamenco, que entonces tendré que explicaros para la próxima clase. Y mirad el campesino que está entrando a la finca por el lado de la derecha, aterido de frío, soplándose las manos con el aliento y la representación de todo ese vaho caliente. También esto jamás se había representado antes que los Limburg en la historia de la pintura. Nunca en la pintura occidental, ni entre los griegos, ni entre los romanos, ni por supuesto en la Edad Media previa, ni posiblemente tampoco en el mundo de la pintura china o de la pintura japonesa. Esto es todo una primicia de la observación del mundo y del amoroso detalle en su plasmación que va a ser característico de los nuevos tiempos del Renacimiento. Y para darnos a entender qué pasa dentro de la cabaña, como veis, los artistas parten de la ilusión de que ha desaparecido la pared delantera, la pared de la entrada, y así podemos ver a la hija de los campesinos que muy decorosamente se está levantando la falda y las enaguas para secarse la ropa de la nieve que hace fuera para calentarse un poco, mientras que sus padres, un poco más brutos, sin tantos modales, sin el refinamiento de la muchacha, se levantan tanto la ropa, y eso es un detalle escabroso, pero al mismo tiempo como muy naturalista, al punto de que dejan ver sus partes genitales. Porque acordaros, entre la gente ordinaria, en aquella época muchas veces no se llevaba ropa interior, no se llevaban calzones ni nada de eso. Entonces, si uno se levanta demasiado, puede acabar enseñándolo todo, como le sucede al padre de la chica, que está enseñando sus partes genitales. Ella, como seguramente ha oído algo del comportamiento más educado, más cuidadoso de la gente de la nobleza, como veis, levanta la ropa en forma mucho más remilgada. Veis en el bosque al leñador cortando la leña para calentarse luego al fuego o para venderla. Veis a un campesino con su borriquito que va rumbo al pueblo que está al fondo, con la iglesia, con su, como veis, aguja marcada dentro de la estética gótica del momento. Y todo, por un lado, maravillosamente realista, aunque sin cuidar, como repito, os vengo repitiendo, las proporciones entre los elementos de la naturaleza, los árboles o el tamaño del redil para las ovejas o el tamaño de la propia casa, respecto a la proporción de las personas, pero se siente lo que es madera, se siente lo que es tela, se siente el mimbre. Fijaros en los cuervos y en los grajos que van a comer el grano que se ha caído por ahí. Mirad como el techo del redil, en donde están las ovejas, está un poco estropeado y por ese agujero les puede caer la nieve. En fin, es un mundo ricamente detallado el que nos pintan los hermanos Limburg. Esta es la misma miniatura con otros colores. Mirad esta otra escena que corresponde ya al mes de junio, el final de la primavera y el comienzo del verano, con la siega, y mirad el castillo real al fondo,
Esto está ambientado en París, lo que veis al fondo es la Santa Capilla, el río que veis ahí es el río Sena, y ya veis cómo estos campesinos llevan ropa mucho más sencilla, mucho más humilde que la de esos aristócratas, y están entretenidos y ocupados en las tareas cotidianas, en las faenas agrícolas del mes, igual que pasa con esta otra espectacular escena de marcado realismo de la siembra de los cereales de otoño. Esta es la representación del mes de octubre. El castillo que veis al fondo es el Palacio del Louvre de París, y otra vez tenéis al río Sena. Algunos historiadores piensan que esta escena ya no fue hecha por los hermanos Limbourg, sino por Jean de Colombe, que es el miniaturista que a finales del siglo XV, 70 años después de que ellos emprendieran este trabajo, terminó toda la decoración en un estilo todavía más realista que el suyo, pero en fin, eso está bajo discusión de algunos especialistas. En cualquier caso, por el mes de febrero visteis como ellos ya tienden a ese precioso realismo de detalle del que os hablaba antes, y que aquí veis también en forma muy clara. Notad la humildad de las ropas del campesino que está sembrando. Fijaros cómo sus medias están estropeadas en las rodillas, no por moda como algunos lleváis en los blue jeans, sino porque no tenía dinero para comprarse otras calzas. Fijaros cómo su piel está tostada por el trabajo, por la faena todos los días del año, aguantando el viento, aguantando la sequedad, aguantando el sol o el frío. Ahí lo veis. Fijaros, tierra con los surcos húmedos, recién labrados, recién arados. Veis al otro campesino que tira de la mula con el precisamente rastrillo para quitar los rastrojos de malas hierbas. Veis otra vez a los pajaritos tratando de aprovecharse de comer las semillas que van cayendo ahí en los surcos, y por eso en el campo de atrás veis a un espantapájaros tratado como si fuera un arquero, que parece no asustar a nadie, y veis los sauces de la ribera y luego las barquetas del río Sena, y finalmente el Palacio Real de la familia francesa monárquica en aquellos tiempos. Y la representación del mes, otra vez evocado por los signos zodiacales, Libra por un lado y Escorpio por el otro. Así que esto es el mes de octubre, como os decía antes. Todo ese realismo de detalles que habéis visto ahí va a cuajar a partir de más o menos 1420, 1425, en un estilo francamente nuevo, que deja atrás ese mundo del sueño, ese mundo de fantasía, ese mundo de delicadezas y de primores y de oros y de figuras menuditas pero cimbreantes y onduladas, y de pieles tan pálidas, característicos de todos los pintores del gótico internacional que hemos visto previamente, por una apuesta por la representación de la realidad que los ojos pueden percibir en la vida cotidiana, mucho más cercana, mucho más detallada. Será la pintura que calificamos como propia del Renacimiento nórdico, es decir, el Renacimiento que se desarrolla en las tierras de Borgoña, en las tierras de Francia, en las tierras de Alemania y Suiza, y en las tierras de los Países Bajos al norte de Italia, pasados los Alpes, o lo calificamos más comúnmente también de pintura gótica flamenca. Flamenca porque tuvo en Flandes, en las tierras de la actual Bélgica, sus orígenes, como os digo, alrededor más o menos del 1420. Gótica porque la estética arquitectónica y de mobiliario de la época todavía está anclada en la tradición gótica y no tiene ninguno de los elementos propios de la arquitectura clásica en el tratamiento de las columnas, de los órdenes arquitectónicos o de los arcos propios del Quattrocento italiano. Así que el ocaso, el final de la Edad Media, queda representado maravillosamente por esta nueva estética
de la cual el maestro de Flemal, identificado por especialistas que investigaron mucho esa cuestión a lo largo de comienzos del siglo XX, con un pintor de la ciudad flamenca de Tournai, llamado Robert Campin escrito. Ese maestro, Robert Campin, conocido también por unos cuadros que se creían a comienzos del siglo XX que venían de la abadía flamenca de Flemal, aunque hoy sabemos que proceden de otra parte, fue junto con Jean Van Eyck y quizás su hermano Hubert el fundador de esta nueva estética. Aquí tenéis el retrato de una persona, no sabemos si de la nobleza o de la burguesía de aquellos tiempos, algunos lo han identificado como Robert de Masmines, le tenéis que poner un interrogatorio porque no es completamente seguro, pero el retrato que tenéis aquí nos testimonia ese interés cada vez creciente por una descripción de las facciones del ser humano y del tratamiento del cuerpo humano más y más realista. Y fijaros, la pintura que estáis viendo aquí, que está pintada sobre tabla con una base de temple al huevo, pero acabada ya con veladuras al óleo, es de hacia el 1425, apenas unos 10 años posterior a esas preciosas miniaturas de los hermanos Limbord que os había enseñado antes. Si el autor de esta pintura, como suponemos por análisis estilístico, es Robert Campin, vale la pena que sepáis que nació alrededor del 1370 más o menos, para el 1410 y estaba en la plenitud de su carrera, vivió hasta cerca del 1440 y como os decía, trabajó en la ciudad flamenca de Tournai, fue el maestro de Jean Daget y se supone que también de Roger van der Weyden, del que hablaremos en otra clase, y suponemos que fue su maestro porque hay documentación que dice que un tal Rochelet de la Pâture entró en su taller a perfeccionar las características de su propia pintura en el 1427 y ese nombre en francés, Rochelet de la Pâture, que quiere decir Rogelio de los Prados, coincide con lo que en flamenco decimos como Roger van der Weyden. Es la misma expresión, es el mismo apodo. ¿De acuerdo? Y es por comparación entre los cuadros que atribuimos a Roger van der Weyden, los que atribuimos a Daget y los que vinculamos al maestro de Flemal, que podemos suponer que esa pintura es obra suya. Como veis, marcadamente realista, pintada sobre tablos, decía, con la técnica ya sobre una base inicial de témpera, pero de pintura al óleo, que perfeccionaron precisamente el maestro Robert Campin y los hermanos Van Eyck alrededor de 1425-1430 y siguieron desarrollando a lo largo de sus carreras pintura, por lo tanto, al aceite. No la inventaron ellos, ese tipo de pintura con ese emulsionante ya se conocía desde tiempos medievales, pero ellos refinaron la técnica. El aceite más común en aquellos tiempos es el aceite de linaza, se sigue usando hoy para producir el óleo. Más raramente usaban aceite de adormidera, de semillas de amapola blanca o aceite de nuez, pero el aceite de linaza tiene la ventaja de que es menos quebradizo que los otros en el resultado final, aunque tiende a amarillar un poco más. Esos aceites producidos artesanalmente en sus talleres y con recetas secretas se mezclaban con los pigmentos minerales después de molerlos muchísimo y de pulverizarlos al máximo y se diluían en esencias de trementina, que ya sabéis son esencias balsámicas de origen vegetal también, vienen de pinos o de otros árboles y se conseguía una mezcla perfecta que
aplicada sobre la base de témpera y sobre la tabla da este maravilloso resultado. Ya sabéis que la pintura al aceite seca lentamente, sabéis que habiendo dejado secar una capa se puede modificar paulatinamente el color inicial con infinitos matices y de ahí el pasmoso resultado y la calidad brillante de ese acabado con barnizado. Aplican también un barniz a base de resina vegetal al final, absolutamente, bueno, otras veces es resina mineral, se usan las dos, pero con un acabado maravilloso. Y fijaros, esta pintura tiene ya prácticamente 600 años de vida y sigue conservándose tan perfecta como en el momento en que el maestro de Flemal, Robert Campin, la pintó. Termino. Para el próximo día os hablaré entonces de más características de la pintura gótica flamenca, recordándoos que el retrato es uno de los géneros artísticos de representación que triunfa en ese momento. Solo que en esta época se hacen retratos pequeños, prácticamente de busto, con la cabeza y el inicio superior del cuerpo, solo lo que queda de la ropa debajo del cuello, contra un fondo neutro que puede ser, yendo del contraste del que guste el artista, claro u oscuro. Tendréis ejemplos de ambos y, a diferencia de los retratos italianos del 480 contemporáneo, el retrato flamenco es siempre un retrato de 3/4, lo que facilita al artista la captación de los rasgos particulares de la cara del modelo retratado, la forma de la nariz, la forma del mentón, la papada, la frente, las mejillas, etc. Y al mismo tiempo le da una cercanía psicológica del modelo con el espectador actual que no brinda el retrato de perfil absoluto propio del 480 italiano por su propia composición mucho más distante, porque la persona retratada de perfil parece que está mirando a otra parte, ajena completamente a lo que pensemos nosotros o al interés nuestro hacia ella. Así que es un retrato mucho más directo y a través de este uso del 3/4, como veis, el artista no solo sugiere la volumetría de la cabeza del modelo, sino que nos brinda algo del carácter por la expresión facial de esa persona. El hombre maduro que está yendo aquí parece un tanto bonachón, aunque físicamente no sea muy agraciado. Como veis, la búsqueda de la belleza ideal no está para nada presente aquí. Es interés del modelo, igual que del artista, plasmar a este hombre tal como era él, con su corte de cabello, con esa barba que empieza a crecer a las pocas horas del día después de haberse afeitado seguramente por la mañana, con las bolsas en los párpados, con la frente un poquito ya arrugada. Fijaros las maravillosas texturas, cómo distinguimos en los ojos de la piel más finita de los párpados, de la piel mucho más áspera de las mejillas, de la papada y del mentón, como veis, con la sombra del bigote también, la textura de los cabellos se nota perfectamente y se distingue de la piel, del cuello, del abrigo de este señor, de la opalanda de este señor, que parece de Zorro o de Marta Cibelina, como veis. Este nuevo realismo será el característico de la pintura gótica flamenca. ¿Entendido hasta ahí? ¿Todos, por favor? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces, solo de pasada os enseño otro cuadro más. Solo decidme, esta pintura que veis aquí, ¿la podríais confundir con una del gótico internacional que hemos estado viendo? No. ¿Quién está presentada aquí al medio? Es María, creo que está leyendo. Es la Virgen María. Os pregunto, ¿tiene la misma cara de muñequita que la pintura de la Virgen del Rosal de Stefan Lochler? Aquella del manto azul. Sí, se parece mucho. ¿Se parece mucho?
esta cara? ¿No la veis mucho más huesuda, mucho más dura, mucho más realista? Sigue teniendo su frente amplia. Y Claro, por eso os decía, esas características del cabello, ese ideal de belleza se mantiene a lo largo de todo el siglo XV, pero desaparece ese aspecto de figurita frágil de porcelana que habíamos visto plasmado antes. Mirad cómo, ¿son mayores o menores los detalles realistas de estas tres escenas que veis? Son mucho mayores, profe. Mucho mayores. Y, las texturas, los bancos, las mesas, ¿parecen de madera o parecen de otra cosa? Sí, profe, parecen de madera. Parecen madera de verdad. Y las telas parecen paños de lana o paños de cáñamo o de, acordaos que el lino era el tejido vegetal y viene, por cierto, de las mismas semillas de lino de las que va a venir el aceite, pero son las fibras de la planta las que se usan para hacer telas. Recordad que la industria pañera en Flandes en el siglo XV fue la más prestigiosa y rica de Europa, de ahí la fascinación de todos estos pintores para describir con todo lujo de detalles las telas del momento. Y mirad cómo lo que es piedra se siente como piedra, lo que es metal como metal. Dejaros de la ollita que aparece colgada del nicho del fondo. Mirad el libro, el devocionario que tiene la Virgen María sobre la mesa y, en fin, tantas otras cosas. Esto es lo que nos ofrece la pintura gótica flamenca. Y esta obra, atribuida al mismo maestro de Flemal, Robert Campin, del que os hablaba antes, se fecha hacia el 1425-1428. Por eso tenéis que ser muy cuidadosos ahora, por favor, con la cronología, porque una década puede marcar la diferencia entre una estética u otra. ¿Queda eso entendido, por favor? Sí, profe, queda entendido. Hoy? Bueno, pues entonces os dejo ya tranquilos. Espero con estos 10 minutos haberos compensado el problema que he tenido con la internet hoy. Me despido hasta el lunes que viene y ya para el próximo día estudiaremos la obra del maestro de Flemal y la obra contemporánea de Jean Van Eyck, que pasa por ser, y con razón, como el más grande de los primitivos flamencos. Y se le llama así primitivos, no porque fueran brutos o salvajes para nada, sino porque son los que crean la escuela flamenca de pintura, son los primeros en perfeccionar la técnica de la pintura al óleo y en desarrollar en toda Europa este pasmoso realismo, aunque las pinturas sigan estando un poquito desproporcionadas y pequeñas respecto al tamaño de que aquí estáis. Mirad, prestadle atención a todo esto, seguro que os fascina este tipo de arte si veis más ejemplos. Entonces, la presentación, volvemos a nuestro Zoom, dejo de compartir la pantalla, finalizo la clase por hoy y para todos y a ver qué nos dicen respecto a los horarios para la semana que viene. En principio, y hasta que cambien las cosas, seguimos teniendo clase los lunes a las 9 de la mañana y hasta las 12. Si hay una nueva directriz, yo os la digo. ¿De acuerdo? Así que me despido de todos vosotros ya ahora. Que tengáis una buena semana, todos. ¿De acuerdo? Que os vaya muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Adiós.